Buenas tardes a todos, bienvenidos al 22º Yaira's Coffee, último del año 2020. Hacemos ya parada vacacional. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, hoy también con nosotros desde Alicante, Jorge Muria. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muy bien, con muchas ganas. Este capítulo creo que va a ser especial para mí. Maravilloso, Jorge, porque desde Madrid nos acompaña un invitado con todo honor que nos lo traes tú hoy, Fede Casabianca, Product Manager de Nexthing. ¿Qué tal, Fede? Bienvenido, gracias por estar aquí. Por favor, un placer y muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura. Sí, pues, eso no lo dudamos en ningún momento, en ningún momento. Hoy lo que queríamos hablar contigo es de uno de los pilares centrales, ¿no?, de la ciudad, que es el valor, ¿no? El valor Ujú. y su relación con el producto y cómo maximizar el valor del producto y, bueno, girando alrededor de todo eso, que tú nos dieras tu punto de vista. Podemos empezar por donde tú quieras, somos todo oídos, tenemos media hora por delante y entre Vale, todos vamos desarrollando el tema. ¿Qué te pasa por la excelente. cabeza? No, lo que pasa es que me acuerdo cuando Jorge me comentó del tema de hablar justamente del valor, dije, joder, qué tema tan complejo, tan complejo. Claro, la primera pregunta que me surge es ¿valor para quién? Porque, porque normalmente siempre hablamos al final o sea, es o blanco o negro. ¿Aporto valor al usuario? Sí o no, pero al final lo que tenemos que entender muchas veces es que prácticamente voy a decir en el 90%, no conozco la estadística, pero en un alto porcentaje, lo que termina pasando es que al final tú tienes una empresa por detrás, tienes una organización, tienes una compañía, tienes stakeholders, y yo una de las cosas que más me he dado cuenta cuando empiezas a bajar a tierra todos los conceptos de producto es que esa gente de stakeholders, tú le vas y le hablas de outcome, le hablas de valor y sí, te van a decir, sí, yo quiero trabajar de esa manera, pero al stakeholder lo que le interesa es el ROI. O sea, ni más ni menos. O sea, le da igual el MVP, le da igual el story mapping, o sea, el tío que está ahí arriba con su gorro de cosas es maximizar el retorno de valor. Entonces, cuando hablamos de valor, yo creo que tiene que ser un valor a dos niveles. Tiene que ser el valor, obviamente, que le das tú a través de tu producto al usuario, y ese usuario, gracias a ese producto, puede hacer muchísimas cosas más, por lo cual te va a seguir comprando, te va a seguir, te va a ser fiel, va a volver a utilizar el producto, al mismo tiempo que aporta, obviamente, valor o impacto, digamos, a la organización. Y ahí el valor, cuando empezamos a decir, oye, ¿cómo lo medimos? Pues ahí es cuando empiezas a ver dos tipos diferentes de medidas. O sea, ahí podemos empezar a decir, oye, ¿qué métricas le sirven más a la gente esta del negocio? ¿Qué métricas tiene que tener en cuenta también para saber que el cliente está utilizando tu producto? Bla, 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 bla. Pero al final o sea, hay que tener en cuenta esas dos variables. Normalmente, Normalmente se dice, oye, si aportas mucho valor al usuario, indirectamente al final vas a estar aportando o vas a estar impactando alguna métrica del negocio. Sí, pero depende. No es siempre así. Y eso después lo podemos ir viendo y viendo los diferentes tipos de proyectos o de manera en la cual se termina encarando algo, ¿no? Pero, mm, pero yo creo que al final hay que tener en cuenta esas dos vertientes. Tanto la gente, o sea, el customer final o el usuario, vamos a englobarlo y después al final el negocio. ¿Puede ser entonces que estemos olvidando una dimensión a la hora de definir digamos, las historias de usuario, las épicas? Porque siempre tenemos en cuenta el quién va a ser el usuario final, el qué quiere y para qué. Ujú. Pero ahora, Fede, estás hablando de también hay que identificar cuánto beneficio nos va a traer a nosotros como empresa esta historia de usuario o este Mm. trabajo que vamos a hacer. Claro, claro. Creo que has dado un poco en el clavo, ¿no? Eh,
yo siempre el challenge que he tenido con eso es que es muy difícil en una historia de usuario poder, o sea, si lo pensamos al final, y perdonadme que lo dibuje de esta manera, sigue siendo una jerarquía o una diferencia de diferentes niveles. O sea, tú al final puedes tener lo que se llama, y no sé si te voy a responder a la pregunta, Jorge, pero me ha surgido, digamos, me ha sonado, digamos, o me ha resonado con lo siguiente. O sea, tú al final puedes tener una organización que esté orientada, que sea feature driven, es decir, que esté liderada por funcionalidad, o puedes tener una organización que sea outcome driven, que básicamente esté liderada por resultados o por impacto. ¿Cuáles son básicamente las diferencias? Las diferencias básicamente es el centro de gravedad de cada una de ellas. En la de Feature Driven, normalmente el driver o el impulso va a ser alguien que viene con su mágica idea o con su petición, y de ahí, con suerte, si más o menos ya tiene gente, digamos, jefes de producto que la verdad que o sea, se preocupan, lo primero que vas a intentar ver es qué problema resuelve esa feature, esa funcionalidad. Pero al final no deja de ser feature driven, es decir, lo que siempre te va a mover, entre comillas, van a ser ideas, va a ser el tío de ventas que venga y que te diga, oye, tenemos que cerrar este deal porque sí, y hay que construir esto porque si no, no se cierra. Puede ser, por ejemplo, alguna persona del equipo que diga, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero siempre en ese sentido, en ese tipo de proyectos, tenemos que asegurarnos de que estemos resolviendo un problema del usuario. Y la otra pata, o sea, la otra manera o el otro enfoque es el enfoque de outcome driven, donde en realidad lo que dices ahí es, oye, qué métrica, o sea, qué problema tenemos que resolver, tanto para el negocio, que impacte una métrica del negocio, o para el usuario. Entonces ahí básicamente lo que miras es, oye, normalmente lo que suele decir ahí es, oye, quiero incrementar los ingresos a través del canal digital por la app en un 10%. Quiero, no sé, aumentar la retention un 3%. Quiero reducir los costes operativos en un 5%. Y cambia la perspectiva, porque ahí, en el momento en el cual tienes esa misión o ese objetivo, tu primer pensamiento va a tener que ser, oye, ¿cuál es el comportamiento que se tiene que dar en el usuario para que esto pase? Entonces ahí empiezas a hacer el link entre lo que es el impacto del negocio y el comportamiento que se tiene que dar en el usuario para que ese impacto a nivel de negocio suceda. Obviamente, esto no es fácil. El tío de Netflix, que creo que sabe mucho más que yo de esto, el VP de producto de Netflix, que el anterior, no el de ahora, el Gibson Biddle tiene un mogollón de charlas, y ellos dicen que en Netflix estuvieron prácticamente 6 meses iterando y probando para entender cómo hacer esa correlación entre comportamiento de usuario y cómo ese comportamiento de usuario impactaba en el negocio. Y después, claro, una vez que tienes eso, que no digo que sea fácil, pero una vez que tienes eso es mucho más fácil entender cómo, por ejemplo, una historia de usuario puede empezar a impactar en algún comportamiento del usuario y después tirando para arriba del hilo, sabiendo, por ejemplo, que eso al final terminará impactando o en la retention o en el revenue o en lo que sea, ¿no? Pero eso generalmente pasa poco. No sé si te he respondido, Jorge, pero sí, a nivel de historia de usuario es muy difícil después también dar el contexto para un equipo para decir, oye, y entonces esta historia de usuario, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea, ¿a qué me está ayudando esta historia de usuario? ¿Cómo está contribuyendo esto a que el usuario sea mejor utilizando el producto, o el producto sea mejor o ayuda al usuario de una mejor manera? Y cómo eso al final termina repercutiendo en que el tío que está ahí arriba sepa que quédate tranquilo tú, que quizás esta historia de usuario te está ayudando, ¿no? O sea, creo que de la parte de outcome driven, siendo outcome driven es mucho más fácil poder encontrar esa relación a que si eres más feature driven. En feature driven al final tú puedes estar resolviendo un problema, pero ¿cómo sé yo si ese problema realmente está impactando a la cuenta de resultados o algo que realmente le interesa a los stakeholders? Es muy complicado, Entonces, creo que hay que empezar, por eso normalmente todo el mundo dice, oye, focalízate en los resultados y en el impacto y bla, 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 bla. Entonces, bueno, creo que es más sencillo si eres outcome driven poder encontrar esa relación de decir cómo esa historia de usuario impacta, hay que decir es feature driven. Con todo lo que llevas explicado, me resonaba una cosa en la cabeza, ¿no? Y de lo que decías, ¿no? De los dos mundos, de lo que el usuario quiere y lo que de verdad una compañía, de lo que vive una compañía, ¿no? No nos olvidemos, las compañías
tienen que ganar dinero, pues lo queremos Sí, simplificar al máximo, pero hay sí, muchísimo más, crecer, etcétera. sí. Y yo pensaba, quizá puede que a veces nos pasemos de vueltas y sea un poco un pitfall pensar que el usuario es Dios y todo lo que el usuario desea es aquello que se le tiene que dar, ¿no? Y quizá es un poco un pitfall, ¿no? El usuario necesita, ¿no? Igual una buena discusión es, pues por mucho que el usuario lo necesite, no es lo que le vamos a dar. Claro, claro, tal cual, tal cual. Por eso creo que es tan importante en muchas compañías poder dar ese espacio para hacer product discovery. Por eso creo que es tan importante hacer discovery, porque al final en discovery lo que estás haciendo en discovery es no solamente validar la solución a través de test o prototipos, sino que además estás viendo si realmente ese es un problema que quizás te puede traer otro problema que no lo tenía, o sea, los famosos unknown unknowns, es decir, Ujú. esas cosas que no sabes, que al final a través de ese tipo de validaciones puedes empezar y descubrir, ostras, aquí hay un área completamente que habíamos descuidado, que quizás puede ser más relevante o impacte más en ese outcome que queremos conseguir y que sea mucho más importante de resolver que lo que estamos haciendo a día de hoy. Y estoy muy de acuerdo. Al final, o sea, por eso también creo que el approach de outcome driven es un poco más, creo que te ayuda más en este sentido, Fernando, con lo que decías. Ujú. Porque al final el feature driven es feedback, ¿vale? O sea, cuidado, yo no estoy diciendo que la parte de ser feature driven sea mala. Esa parte se Sí, sí. necesita, porque en el momento en el cual tienes un feedback de usuario que te dice, oye, yo no puedo usar el producto, yo no me voy a estar montando ahí un product discovery, outcome driven, cómo impacta esto. No, 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 eso se tiene que resolver porque sí. Se O por puede decir ejemplo, si huevos, se estoy puede decir huevos. correcto, se puede decir huevo. Sí. O si, por ejemplo, me estoy saltando la ley o tengo un bug de seguridad. O sea, joder, ahí no, ahí que ni discovery ni hostias. O sea, ahí necesitamos hacerlo y ahí tampoco me va a importar poco realmente si estoy impactando la cuenta resultados o no. Se tiene que resolver. Punto pelota. Pero la otra parte de Outcome Driven sí es la que te deja, por ejemplo, un poco más de espacio para la experimentación y para la innovación también. Es decir, Ujú. oye, ¿cómo lo estamos resolviendo a día de hoy? Quizás de una manera mucho mejor, con una tecnología nueva, de otra manera, en la manera en la cual lo estamos haciendo ahora. Y por eso es tan importante hacer entrevistas y cómo hacer entrevistas a usuarios para decir eso, ¿no? Para no decirle, oye, usuario, ¿te parece bien esto? ¿Me priorizas estas features de 1 a 5 para ver cuál es lo más importante? Uf, no sé, eso es como pegarte un tiro, es como pegarte un tiro en el pie. Y eso, en lo que es más consumer, que es B2C, quizás más o menos puedes recuperar de eso porque dices, bueno, puedo tener un par de usuarios y más o menos puedo tener, si tengo muchísimos usuarios, probable que al final algunos tengan más o menos la misma tendencia que tiene el usuario que me está diciendo esto, pero en un business to business que tienes un número relativamente, no digo reducido, pero puedes tener un número de usuarios, o sea, atarte con una persona porque te diga que esa es la priorización, o Ujú. un usuario que te diga, no, esto sí, esto es ahí, y tú ejecutes ahí como bestia, pues puedes tener sus grandes problemas en ese sentido. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, de que el usuario no es Dios. Sí, sí, sí. Y totalmente de acuerdo, como has empezado diciendo que esto no va de blanco y negro, ¿eh? Que no es Correcto. feature driven es malo, outcome No, driven es no, bueno, no, no, esto no va de no, blanco y negro. no, correcto, correcto. Además, el analizar outcomes me viene a la cabeza un poco el tema de OKRs que algún día veremos, ¿no? El definir objetivos a nivel de Mm, empresa y a partir de ahí mm, definir los impactos, ¿no? Con los que se consiguen estos objetivos. Tendríamos también los features de usuario que nos están pidiendo un poco así de forma reactiva, ujú, ir adelantando por ahí. Todo esto en la cabeza de un product owner, entiendo que es mucha tralla para hacer esto. El, ujú, claro, es muy importante poder priorizar. Estamos hablando de quizá el producto ujú, bandera de una empresa que a cualquier decisión de producto que hagas puedes perder millones perfectamente. ujú,
Ujú. ¿Cómo se gestiona bien? ¿Es normal tener un product owner que decida únicamente lo que se hace a nivel de producto? ¿Debería ser un comité como a veces Scrum no quiere que ocurra? Am, yo creo que eso viene mucho marcado por la parte del leadership. A mí me gusta, yo soy muy, en ese sentido, con respecto a lo que es el ciclo de vida del producto, sigo mucho, por ejemplo, lo que es el ciclo de vida del producto que proponen tanto Jeff Gottlieb como Jeff Patton. Ellos básicamente diferencian en 4 fases muy concretas que al final es todo termina siendo un círculo, ¿no? Pero tienes una fase donde es la fase de sense, ¿vale? Donde ahí es lo típico, ¿no? Ahí mides la temperatura, es decir, oye, tengo mi producto de fuera, tengo mi usuario de fuera, o sea, ¿qué aire se respira aquí? ¿Qué dice el usuario? ¿Qué me dicen los datos? ¿Qué tecnologías nuevas hay en el mercado que me pueden ayudar a hacer el trabajo o a hacer el producto mejor? Entonces, en base a eso, tú al final y la misma gente del equipo puedes tener ideas, puedes tener oportunidades, puedes tener problemas para resolver. Pero después eso, o sea, eso que está ahí, o sea, yo no es que priorizo solamente eso, porque de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, tienes una organización por detrás. La organización tiene una visión, la organización tiene una estrategia. Esa visión y estrategia se terminan permeando en lo que es, digamos, el producto que quieras construir. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es machear ambas dos. Es decir, ¿cómo macheo todo esto que me está diciendo el entorno, los datos, la tecnología, las tendencias de mercado con lo que realmente tengo, digamos, a nivel organizativo? Porque la gente que está en leadership tendrá en su cabeza muy clara cuáles son los KPIs que quieren mover, cuáles son los problemas que hay que atacar a nivel del negocio, cuáles son las cosas o sea, existen ese tipo de cosas. Entonces, esto al final es un macheo. Y os recomiendo, porfa, que miréis en la parte de Product Strategy de Marty Kagan en su blog, en svpg.com, donde básicamente tú tienes que tener muy claro cuáles son los problemas que quieres resolver a nivel del negocio y que tienen que estar en sincronía con esto que estás escuchando ahí fuera en el mercado. Porque la gente que muchas veces está a nivel organizativo de ese level no tiene ese contacto del día a día. Por eso normalmente es top-down y bottom-up. Entonces, ahí, ¿cómo priorizas? Pues yo me espero que venga una persona de leadership de producto y me diga, señores, este quarter o estos próximos 6 meses tenemos que dedicarnos a mejorar la retention o tenemos que dedicarnos a mejorar la activación de usuario o tenemos que dedicarnos a mejorar o a reducir el churn. Eso es lo que yo me espero, porque ahí automáticamente ya existe una priorización. Ahí ya automáticamente estás diciendo que estás dejando de lado, por ejemplo, si me dedico al churn, estoy dejando de lado por un momento la parte de activación y me estoy focalizando, por ejemplo, en el churn. Estoy siendo muy exagerado, pero habrá más de un problema, obviamente, pero habrá más de un problema. Estoy poniendo básicamente, o sea, automáticamente, y eso para mí es estrategia. Es decir, ¿qué no hago? Porque sé que tengo que hacer esto y básicamente esto es. O sea, punto pelota, simplificándolo en una línea. Y después, claro, después dirás, de base a lo que has dicho, Jorge, después dirás, bueno, pues vale, nos focalizamos en el churn. Fantástico. ¿Cuál es el objetivo que queremos? Y ahí puedes utilizar para articular esa estrategia y llevarla a la ejecución, puedes utilizar OKRs, puedes utilizar lo que quieras, GIST, bueno, cualquier otra metodología que te permita, digamos, articular eso, digamos, en una propuesta concreta. Pero si volvemos otra vez al inicio, conectándolo con el principio, ahí ya hay una priorización. O sea, ahí ya sabes en qué te tienes que focalizar y qué no. Y después, en base a eso, oye, ¿cuál es la mejor manera de reducir el churn? Pues no lo sé. Ahí tendré que empezar a ver de nuevo, lo mismo que dije antes, cuáles son los comportamientos del usuario por los cuales a día de hoy se está yendo o no estamos reteniendo usuarios, qué lo genera, la experiencia es buena o mala, dónde hay que empezar a ajustar cosas y en base a eso podrás decir, oye, ¿cuál es la mejor solución para resolver esto, para atacar para generar ese comportamiento que quiero? Y después, bueno, a través de la validación, bla, bla, bla. Pero yo creo que existe esa priorización más a nivel leadership, nivel estratégico, y después, obviamente, a nivel del equipo, cuando estás haciendo más de decir, oye, ¿qué hacemos primero? Entonces, ¿hacemos primero A o B? Pues yo te diría, mira, no sé si hacer primero A o B. O sea, no priorice soluciones, prioriza, digamos, oportunidades a nivel de decir, si quiero conseguir este outcome, cuáles son las oportunidades que si las resuelvo, me va a dar, digamos,
el mejor, digamos, retorno de la inversión de eso que estoy buscando, ¿no? O sea que yo creo que existen esos dos niveles, el nivel más de leadership y el nivel más cuando estás, digamos, ya en el barro, que tienes esa priorización de alto nivel y quieres empezar a buscar soluciones y dices, vale, para conseguir esta solución, ¿qué oportunidades tengo que atacar y cuáles son las más importantes? Pero en ningún momento estoy priorizando features, ni esto, ni lo otro. No, no, no. Estoy, por un lado, priorizando problemas del negocio y por otro lado, priorizando problemas que tienen los clientes. Sí, O sí. sea, hay un artículo hermoso de Teresa Torres que se llama Prioritize Opportunities, Not Solutions. Y es brutal. Y es brutal. Estamos muy de acuerdo, ¿eh? Que sí, Jorge. Que además, últimamente hemos estado trabajando en cosas parecidas, hablando de necesidades. Yo en particular soy muy fan del concepto del propósito, del preguntarse el para qué estás haciendo algo. Uh-huh. O sea, no Uh-huh. preguntarse qué estás haciendo o cómo lo estás haciendo, sino Claro. para qué lo estás haciendo, ¿no? Y como lo que tú Uh-huh. decías, ¿no? Estoy haciéndolo para impactar en tal cosa, o estoy haciendo para impactar en tal otra cosa. Pero si no puedes responder a para qué lo estás haciendo, casi mejor que deja de hacerlo. Stop y Sí. ponte a otra cosa. Sí, 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 es una pregunta muy poderosa, que o sea, que yo, por ejemplo, espero que cualquier persona de mi equipo de ingeniería me la sepa responder. En el Mm, momento en el cual el equipo que está haciendo esto no sabe responder esa pregunta, pues hay un gap gordo. sí. Hay un gap gordo entre... O sea, no es que hay un gap gordo. Seguimos trabajando en el modelo cliente-proveedor dentro de la misma compañía. Y eso básicamente genera desmotivación, genera disengagement, y obviamente las probabilidades de que el resultado que generes sea peor son más altas, porque el tío que construye, digamos, que produce el output, por decirlo así de una manera muy bruta, no es el tío que después termina siendo responsable por el resultado de ese output. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a un tío, ¿no?, o a una persona que sea responsable de eso si al final después no se la hace responsable y el que tiene que poner la cara es otro? Sí, bueno, es un tema muy famoso que habla mucho Jeff Patton de esto, de esta dicotomía que existe a veces en el mismo Agile, entre decir, oye, el Product Owner es el tío que viene y que te dice qué es lo que tienes que hacer, y tu equipo de desarrollo que estás ahí, me tenés que dar una estimación, y entonces existe ese ida y vuelta, pero al final es como decir, mira, vale, al equipo le preocupa una cosa, o sea, al equipo le preocupa terminarlo lo antes posible, que le cueste básicamente nada, y al final termino tratando a ese equipo como un centro de costes en vez de como alguien que me pueda aportar realmente la innovación o las ideas que yo necesito para poder mejorar el producto. Entonces, sí, es un tema un poco que todavía hay que darle un poco más de cariño dentro de lo que son las grandes organizaciones. O sea, Sí, sí, pero sí. bueno. Entonces, bueno, es verdad, es 100%. Además, y ahora tampoco quiero desmitificar nada, pero en estos jaleos que estamos metidos nosotros, tienen 20, 30, 40 años de historia. Tampoco Uh-huh. es una cosa relativamente nueva, y ha funcionado sobre todo en conjuntos de personas relativamente pequeños, ¿no? O sea, empresas de 15.000 personas que de repente sean adalides de la agilidad, hay poquitas, ¿vale? Entonces, sí, sí, hay un trabajo que hacer ahí muy importante. Claro, y también Claro, pero hay tú mucho. tienes... No, dale, dale, Jorge, Sí, sí, perdona, no, perdona. que hay mucha confusión y como que ideas contradictorias, ¿no? Por un lado se quiere dar poder al equipo, que sea autónomo, que además que el equipo pueda incluso generar sus propias ideas, dar su punto de vista al producto, pero por otro lado tiene que seguir unas directrices, como estamos diciendo. Hay que medir un impacto. Porque el equipo un lunes principio de sprint se le ocurra, no es que queremos añadir un botón para integrarnos con Twitter. Pues quizá no, por muy equipo autónomo que seáis. Claro. Bueno, pero ahí fíjate que otra vez volvemos a los ejemplos del principio. ¿Cuál es la tendencia ahí? Ahí es feature driven. No me digas qué quieres hacer. Dime qué problema vamos a resolver con esto. Y entonces ahí podemos empezar a tener una conversación decente. Porque si no también, ¿por qué Twitter y no TikTok? Que lo Sí, está petando.
O sea, no sé, me lo estoy... O sea, por eso digo, cuando empezamos a ver ese tipo de soluciones, el problema que tiene esto de hablar de tanto de soluciones y de features o de funcionalidades, es que al final, o sea, por lo menos yo me di cuenta de la manera más dura de esto, ¿eh? O por ejemplo, hablando con mi jefe. O sea, si yo hablo de soluciones con mi jefe, ¿qué probabilidades hay de que la solución que simplemente sea la que dice mi jefe y no la que digo yo? Pues Muy hay un bueno. porcentaje extremadamente alto de que sea la que dice mi jefe y no la que digo yo. Entonces, por eso a mí me gusta, o sea, lo importante, yo creo, no es que me guste, pero lo importante es que hay que llevar la conversación, digamos, al problema. Oye, ¿por qué estamos atacando esta oportunidad? Primero, asegurémonos, porfa, de que esta oportunidad o este problema o esta necesidad está linkada a un outcome que queremos conseguir, ¿no? O sea, de nuevo, outcome, comportamiento de usuario y cómo ese comportamiento impacta en el negocio, ¿vale? Partiendo de eso podemos decir, oye, vale, ¿por qué este problema es más importante que este? Bueno, pues podemos decir que lo hemos escuchado más en las entrevistas, hemos visto que, por ejemplo, la mayoría de los usuarios se refleja esto, está alineado con las estrategias del negocio, es una oportunidad no sé, que ya ha salido de antes, pero no hemos tocado. O sea, puede haber millones de cosas, puede haber millones de razones. Pero yo me di cuenta que hablando con mi jefe a nivel de oportunidad, las cosas se empiezan a equilibrar un poco más. Y en vez de ser la idea de él contra la mía, es básicamente un nivel de co-creación. O por lo menos decir, mira, no, yo he escuchado esto del usuario, ¿por qué tú has puesto esto? Y ahí automáticamente la conversación cambia. Ahí no es lo mío sobre lo tuyo, sino aquí es como que el tono es más de decir, ¿y por qué esto? O sea, es más de colaboración, entre comillas, bueno, o co-creación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que viene bien, ¿no? Empezar a distinguir, oye, ¿en dónde estamos? ¿Estamos más o cuál es el centro de gravedad? ¿Estamos más del lado de feature driven o estamos más del lado de outcome driven? Y dependiendo de eso, plantéatelo. Es decir, si tienes un 90% de tus desarrollos o de tus funcionalidades, me da igual, vienen del lado de feature driven, pues ya me gustaría entender cómo sabes tú que todas esas features están ayudando a que el negocio prospere. O sea, ya me gustaría saberlo. Y en el otro lado, si eres outcome driven al 100%, ya me gustaría saber cómo haces espacio, por ejemplo, para estas cosas inesperadas que suelen pasar y que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con eso que has dicho, Fernando. Es un balance. O sea, es encontrar un balance. Algunas actividades sean más propensas, quizás, por ejemplo, si quieres hacer un poco más de innovación o experimentación, la parte de outcome driven sea un poco más propensa a eso. Y quizás si quieres, por ejemplo, más la parte de decir, oye, queremos agregar algo que sea más visible, por ejemplo, al usuario, donde podemos tener un poco más de feedback continuo, quizás la parte esta más de feature driven es mucho más inmediata en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí. No, es que estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Además, me ha gustado mucho que te hayas ido también al plano humano, ¿no? De cómo se siente al final ese equipo, ¿no? Que puede ser que incluso en una organización muy orientada al outcome puedan no llegar a sentirlo porque tienen un PO que les está filtrando y los está convirtiendo en una factoría de historias, ¿no? Te paso por Claro, debajo de la puerta la historia y tú me pasas por debajo de la otra puerta claro. el código que la ejecuta, ¿no? Es un poco trabajo de todos llegar a eso. Sí, Pues sí, y no, otra de sí las me cosas, ha encantado. sí, no, pero otra de las cosas que quería comentar que era justo antes de que Jorge haga su intervención y que hablábamos de esto, digamos, de la responsabilidad de los equipos y decir, oye, tengo un PO que básicamente es un pasacartas, o como has dicho tú, Fer, el tema de ser un backlog manager. Ujú. Eh, cómo quieres que un equipo realmente se sienta, digamos, responsable de lo que hace si lo externalizas? O sea, o sea, yo eso sinceramente no lo entiendo. O sea, ¿cómo esperas que ese equipo te aporte la innovación que tú necesitas? O quizás automáticamente ya lo estás descartando, ¿no? O sea, ya estás diciendo, mira, no, yo quiero que esta gente sea una factoría y ya está. Y bueno, vale, fantástico. Somos conscientes de eso. Y somos conscientes que el nivel de innovación, no digo que va a ser cero, pero va a ser el que va a ser, el que va a ser. O sea, y ahí no voy a empezar a hablar de toda la movida que habla el señor Marty Kagan de no, si utilizas a tus ingenieros solamente para picar código, estás utilizando solamente el 50% del valor que pueden aportar.
pero ya a nivel, digamos, de lógica y common sense, ¿no? De decir, claro, o sea, si en 2 días mañana lo sacan, se va a otro sitio, o sea, ¿qué sentido de pertenencia, qué sentido, digamos, de responsabilidad o de ownership puedes tener con lo que hagas? A pesar de que lo hagas muy bien, porque puedes ser muy responsable, pero no sé, pero el impacto no es el mismo, está claro. Entonces, De ahí podríamos hablar un montón, pero nos estamos quedando ya sin tiempo de nuestra media horita. ¿Hay alguna cosa que te pase por la cabeza con la que quieras concluir? Hay un montón de referencias, voy a ser incapaz de ponerlas todas por escrito, gracias. Así que lo que haré es invitar a la gente a que lo escuche para que se entere de todas, porque has dado un mogollón de referencias. ¿Pero hay alguna última idea que digas, la tengo ahí y si los que nos escuchan tienen que quedar con algo, es con esto? sí. A ver, no sé si es, ¿cómo lo puedo decir? No sé si va a estar muy relacionada con el producto, pero yo, por ejemplo, o sea, ahora soy product manager y, bueno, o mi rol dice que soy product manager, a mí me gusta decir que intento hacer producto, y siempre cuidando también del aspecto un poco más humano, que creo que eso es justamente la parte de haber estado un poco navegando por la parte de Scrum Master, bueno, si me puedo permitir decir que he sido algo de Agile Coach o algo de eso, pero bueno, intentando cuidar la parte humana, a toda la gente que quiera empezar a hacer un poco más, orientarse un poco más a la parte de producto, lo que les recomiendo es que todos los contextos son diferentes. Te va a tocar interactuar con gente que quizás no tenga tu misma cultura. O sea, porque yo en ese sentido era muy idealista, ¿no? Cuando volví a las trincheras ahora a nivel más de equipo, estar con un equipo que tiramos todos para el mismo lado, dije, ostras, ya está, me pongo a montar aquí outcomes, a lo que sea, y después te das cuenta de que en la realidad te tienes que adaptar un poco también a lo que hay. Y si a tu jefe le termina gustando que tú le pintes un roadmap de aquí a un año, porque eso es lo que él quiere ver, píntaselo. O sea, y no te frustres porque estás pintando un roadmap y tú internamente crees que eso no sirve. O sea, intenta entender cuáles son las motivaciones que a él le preocupan como para decir por qué este tío quiere un roadmap de aquí a un año. Intenta entender dónde, o sea, si él ve incertidumbre o no, porque quizás, o sea, de nuevo, y esto es muy, muy, muy a veces de los sesgos que tenemos, quizás haya algún motivo por el cual eso te esté pidiendo eso, y de a poco intenta hackear. Esto me encanta de John Carter, que habla mucho de hackear el sistema. Empieza a hackear un poco el sistema. Si en tu organización se utiliza siempre una PPT para presentar las cosas, de a poco presenta la PPT, pero al final, muéstrale, por ejemplo, un diagrama que has hecho en Miro. O sea, y perdona que me vaya de ejemplos tan random, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no vais a entrar el primer día a una organización y la vais a cambiar de arriba abajo, porque la organización tiene su inercia, porque la organización tiene sus procesos, porque la cultura juega un papel importante. Entonces, lo que digo es, no a esa gente que empieza, digamos, en un trabajo nuevo como persona de producto, que no se piense que todo lo que tiene en su cabeza de manera ideal lo va a poder aplicar el primer día. Básicamente es tener esa conciencia y awareness de lo que hay en el contexto y empezar a entender justamente por qué las cosas se hacen de la manera que se hacen y cómo puedo a poco empezar a introducir estos hacks, estos pequeños trucos ahí como para quizás empezar de a poco a mover a la organización, a hacer que vea otro punto de vista diferente, ¿vale? Es un mensaje muy dirigido a gente que quiera pasarse un poco más al lado del producto, pero también creo que aplica para agentes de cambio. O sea, tampoco vas a cambiar la organización de hoy a mañana y creo que vosotros en vuestra posición lo sabéis mejor que nadie. Sí. Muchas batallas. Entonces, bueno, creo que es un consejo muy general, pero a la gente de producto a mí me ha pasado en este último año. Y la verdad que me frustró muchísimo hasta que más o menos empecé a decir, oye, vamos a empezar a probar otra cosa, cómo puedo hacer, así, así, hasta que después ves que de poco va calando eso, ¿no? Va calando, decir, oye, este que está aquí hizo el workshop de la otra vez con esto, lo otro, y sí, quizás lo podemos hacer. Oye, Fede, ¿te interesaría ayudarnos a...? Entonces, de a poco vas construyendo sobre eso, en vez de querer comerte el mundo
literal, y después morirte en el intento o frustrarte porque no funciona, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que se me vino, pero porque esa sería mi retrospectiva, entre comillas, anual de todo este año en Nexthink, de todo este año en Nexthink. Yo creo que es un consejo que viene de la mano prácticamente a todos, a todos. Sí, que es muy bueno. Oye, pues chicos, lo tenemos que dejar aquí. Nos hemos comido el tiempo. Del último hasta el año que viene. Muchísimas gracias, Fede, por este ratito, por todos tus consejos, tu experiencia. Por favor, ha sido un placer y como siempre, yo este año, ahora al final de año es un poco menos, pero intentaba organizar webinars también con gente de fuera y sé que es un trabajo que lleva su tiempo organizarlo, pero lo que más agradezco es que tengáis este tipo de iniciativas para que, al final esto es dar para compartir, o sea, esto Sí, a vosotros sirve, pero a la gente que después lo termina consumiendo también le genera mucho, quizás mucho impacto y mucha gente puede empezar a ver cosillas por los comentarios, pero el hecho de que tengáis, digamos, este altruismo de hacerlo y compartirlo con el resto, la verdad que es admirable, o sea que gracias por eso. Eso intentamos. Gracias también, Jorge, como siempre, después de 22 tardes aquí juntitos. Sí, ha Qué sido bueno. un placer y he disfrutado como un enano el capítulo de hoy. Y a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el 14 de enero, si no pasa nada. 14 de enero volvemos por aquí. Buenas tardes. Hasta luego.